textos de este último domingo antes de la Cuaresma van dirigidos de manera total y absoluta a cada uno de nosotros de modo personal. Es la personalización de la palabra de Dios. Y van dirigidos a nuestra razón, a nuestro corazón, para que pensemos cómo vivimos nuestra vida cristiana. Esa coherencia, esas contradicciones muchas veces que aparecen en nuestra vida. Es una invitación a que veamos cuál es la sede última de nuestra forma de actuar y forma de vivir nuestra vida cristiana. Una vez más, os invito a que escuchemos con atención, porque son textos que nos preparan para este tiempo nuevo que ya está a punto de llegar. Estamos en el 8º domingo del tiempo ordinario. Es el último antes del miércoles de ceniza, y que ya empezaremos la Cuaresma. Vamos a leer las lecturas, a ver qué nos ofrecen hoy. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando la criba se sacude, quedan los desechos. Así en su reflexión se ven las vilezas del hombre. El horno prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto manifiesta el cultivo de un árbol, así la palabra, el del pensamiento del corazón humano. Antes que se pronuncie, ni elogies a nadie, porque esa es la prueba de los hombres. El Salmo, la antífona es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes. Trabajad siempre por el Señor sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa vuestra fatiga. Y la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, como corresponde. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendivian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El libro del Eclesiástico, la primera lectura, el libro de Ben Sirá, nos habla de una sabiduría no abstracta, sino una sabiduría concreta, una sabiduría que rezuma la experiencia sencilla de ver qué es lo que sucede en la naturaleza,
en la relación del hombre con la naturaleza, etc. Comienza con una observación. Se agita la criba y queda el desecho. Así el desperdicio del hombre cuando es examinado. Es decir, cuando se nos criba a cada hombre, a cada uno de nosotros personalmente, ocurre como esa acción del hombre. Queda el desecho. Así sucede. Del mismo modo que en la experiencia real del alfarero, el horno prueba la vasija del alfarero. Y el hombre se prueba en su razonar. Primer elemento importante para esta sabiduría de unos pocos siglos antes de Jesucristo. La capacidad de razonar del hombre. Y ahora pone otro ejemplo de observación del campo. El fruto muestra el cultivo de un árbol. La palabra, la mentalidad del hombre. De nuevo aparece con otro término, el razonar ahora habla de la mentalidad. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Es decir, la palabra, con la razón, nos estamos diciendo a nosotros mismos quiénes somos. Estamos manifestando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, dando razones de nuestra acción, de nuestra coherencia o incoherencia, de nuestras claudicaciones o de nuestras incorrecciones, incoherencias, todo ese mundo que gira en torno al hombre y que es la palabra, la razón, donde está el corazón para este sabio de ese actuar del hombre. Pues bueno, es una invitación a que nos examinemos, como esa criba que decía al inicio. Se agita la criba y queda el desecho. ¿Cuál sería el desecho de cada uno de nosotros? Que lo pondríamos delante de nuestros ojos para ir cada vez más corrigiendo nuestra vida. El Salmo es una invitación a dar gracias al Señor, a proclamar por la mañana su misericordia y de noche su fidelidad, con los ojos puestos siempre en ese Señor que nos hace amanecer cada día. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos ya acabando ese famoso capítulo 15. Y aquí nos va a mostrar varias, diríamos, vectores contradictorios. Corrupción, incorrupción. Mortal, inmortal. La muerte, cuál es el protagonismo de la muerte en nuestra vida y cómo se nos invita al final a dar gracias al Señor. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, estamos llamados a vivir de la incorrupción. Esto mortal de inmortalidad. Pero es corruptible, pero es mortal. Entonces se cumplirá la palabra. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Es decir, que la palabra de Dios se cumplirá en nuestras vidas concretas. Pasaremos de la corrupción a la incorrupción, de la mortalidad a la inmortalidad. La muerte ya no tendrá victoria sobre nosotros. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. El pecado nos va matando poco a poco, mientras que la resurrección nos da nueva vida. ¿Y el pecado dónde se apoya? En la ley, en el cumplimiento o incumplimiento de la ley. Por eso se nos invita a ir más allá de la ley, a ir más allá del pecado. ¿Para qué? Para saborear la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, ¿qué es necesario? ¿Qué tenemos que poner de nuestra parte a nivel personal y a nivel comunitario como iglesia? Tenemos que poner nuestra parte la firmeza y la constancia. Trabajar sin descanso, sin reserva. ¿Para qué? Pues porque estamos convencidos que Dios, que mira el trabajo de cada uno de nosotros, no dejará que esa fatiga quede sin recompensa. Es una palabra conclusiva de este capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, muy esperanzadora. Y finalmente el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, estamos en el Sermón del Llano. En Mateo estábamos en el Sermón de la Montaña.
que el sermón del llano, de la llanura, que comienza con las bienaventuranzas propias de Lucas, en vez de 8, 4. Y aquí tenemos una invitación en la primera parte de manera clara a la autocrítica profunda y sin piedad de cada uno de nosotros, para ver qué hay en nuestro corazón, para ver qué hay en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la tentación es siempre ir hacia el otro con el juicio en la mano. Por eso Jesús nos invita desde el primer momento a que caigamos en la cuenta de que si estamos ciegos no podemos guiar a otro ciego. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Luego habla de que un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como un maestro. Es una llamada a la autocrítica y a la humildad, a saber que estamos en camino, en proceso, como el discípulo referente al maestro. Por eso, no nos atrevamos a fijarnos en la mota que tiene el hermano en el ojo, ni a reparar en la viga, porque no reparas en la viga que tienes en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle, hermano, déjame que te saque la mota, sin mirar la viga que uno lleva? Y una palabra muy dura, hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es una comparación muy importante para que nos demos cuenta que solamente desde la humildad y desde la autocrítica profunda, para saber qué tenemos que nos nubla el juicio, que nos nubla la vista. Y continúa en la segunda parte. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Es una observación propia de la naturaleza, como hacía Jesús. Y cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Es decir, que la identidad de cada árbol, la identidad de cada persona, se muestra ¿en qué? En la bondad que atesora en el corazón. Por eso ese árbol da el fruto pertinente. Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que hace esa bondad. El que es bueno tiene esa bondad en el corazón. Y de ahí que saca, como el árbol bueno, un fruto bueno. Del corazón saca el bien, y el que es malo saca la maldad. ¿Por qué? Porque lo que rebosa el corazón lo habla la boca. La abundancia del corazón es la boca, el habla, la que lo expresa. Pues bien, hermanos, tenemos que hacer posible que nuestra palabra coincida con el corazón. Estamos llamados a esa coherencia lógica en nuestra vida. Que atesoremos en el corazón esa bondad y que la vivamos. Que pensamientos, sentimientos y convicciones estén siempre en paralelo, en la misma línea. Que sean convergentes para que nuestra vida se asemeje cada vez más al Evangelio. De esta manera nos prepara el Señor para este tiempo nuevo que se acerca de la Cuaresma, en el cual justamente va a ser un momento de autocrítica profunda, de ver cómo vivimos y cómo queremos vivir. Buen domingo y buen descanso a todos. A todos y a todas. Estamos en el 8º domingo del tiempo ordinario. Es el último antes del miércoles de ceniza, y que ya empezaremos la Cuaresma. Vamos a leer las lecturas, a ver qué nos ofrecen hoy. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando la criba se sacude, quedan los desechos. Así en su reflexión Estamos en el 8º domingo del tiempo ordinario. Es el último antes del miércoles de ceniza, y que ya empezaremos la Cuaresma. Vamos a leer las lecturas, a ver qué nos ofrecen hoy. Lectura del libro del Eclesiástico.
Cuando la criba se sacude, quedan los desechos. Así en su reflexión se ven las vilezas del hombre. El horno prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto manifiesta el cultivo de un árbol, así la palabra, el del pensamiento del corazón humano. Antes que se pronuncie, ni elogies a nadie, porque esa es la prueba de los hombres. El salmo, la antífona es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes. Trabajad siempre por el Señor sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa vuestra fatiga. Y la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, como corresponde. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendivian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca.